Cuando uno dice y se hizo la luz, y uno se pone muy contento, o automáticamente uno entra a un lugar y hasta un sensor de movimiento detecta que hay alguien y se prende la luz en un baño, en un lugar público, puede ser en cualquier dependencia, en un hogar, en una empresa, uno presiona una perilla, prendo la luz, apago la luz, uy, qué lindo, la caldera anda, ¿por qué? Porque hay energía eléctrica. Uno da por sentado un montón de cosas, pero de repente, ¡chuf!, se cortó la luz. Automáticamente hay muchas empresas que tienen generadores eléctricos que hacen que se restablezca la energía en lo básico y lo importante, pero cuando se corta en un país entero, es un colapso. Bueno, ustedes saben, y si no saben se los recuerdo, que hubo una interrupción eléctrica sin precedentes que afectó el día de ayer España, Portugal y regiones del sur de Francia, que fue realmente un verdadero colapso, dejando a millones de ciudadanos sin suministro eléctrico y generando una incertidumbre y también 5 muertes. Y me voy a España para charlar con el colega que está en línea, y con él vamos a charlar, el periodista Pablo Sánchez, quien vive en Madrid pero está de vacaciones, y yo no sé si esto, ahora le vamos a preguntar si lo afectó de forma positiva o no, estando fuera de Madrid, en una localidad quizás un poco más pequeña. Pablo Sánchez es periodista de la radio española Onda Cero y editor del podcast Latitud Cero. Pablo, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca, Argentina. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Pues muy bien, la verdad que ya recuperando poco a poco la normalidad después de un día tan caótico e inexplicable como el de ayer. Bueno, dije bien, porque hoy cuando charlamos tempranito a la mañana me decías que vos vivís en Madrid pero estás de vacaciones en otra localidad, y me imagino que una cosa es recibir un apagón en una ciudad cosmopolita como Madrid, y otra cosa en una ciudad más relajada de vacaciones como la que estás. Contanos un poquitito esta dualidad y tu presente. Pues sí, no, la verdad que en ese sentido tuve suerte, porque la localidad en la que me encuentro es muy pequeña, tan pequeña que ni siquiera hay semáforos, con lo cual imagínate, no afectó al tráfico tampoco este apagón aquí, ¿no? Pero obviamente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o capitales de provincia, el colapso fue inmediato, porque era en plena hora punta de un lunes, todos los semáforos se desconectaron al momento y se generó un caos tremendo, ¿no? que afectó a todas las infraestructuras y a todas las vidas de casi 60 millones de personas. Ya se habla que este apagón es el más grande de la historia reciente en Europa. Nunca había afectado a tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí donde me encuentro ahora mismo, la afectación fue mínima, más allá de que estuvimos sin electricidad y sin conexión a Internet desde las 12:30 del mediodía hasta más o menos las 4 de la mañana. Fueron muchas horas, y la única manera que tuvimos de estar informados sobre lo que estaba ocurriendo fue a través de la radio de pilas, o en mi caso, como no tenía una, prendiendo la radio del coche y tratando de informarme a través de la radio, porque sin internet, sin comunicaciones, sin electricidad no había otra manera de saber qué estaba ocurriendo. De hecho, en un principio pensábamos que quizá la afectación era solo aquí, localmente, como me encuentro en una zona un poco aislada. Pues quizá un puesto de electricidad falló y se ha ido momentáneamente aquí. Luego ya comprobamos al prender la radio que no, que el apagón era generalizado y en toda España, algo que nunca había ocurrido, probablemente desde la Guerra Civil Española, según explican ahora algunos expertos. Seguro. Las primeras conjeturas dan cuenta dicen, bueno, no, fue un ataque terrorista, un ciberataque, bueno, pero todavía el gobierno de Pedro Sánchez no se expidió diciendo cuáles son las causas formales de este evento, ¿verdad? Sí, así es. Tardó mucho ayer en dar las primeras explicaciones. De hecho, la oposición le ha criticado mucho esto, que tardara casi 7 horas en comparecer ante la opinión pública. Y él lo justificó en que hasta que no tuviera bien claro qué estaba ocurriendo no lo haría. Realmente luego compareció y no dio una explicación muy clara. Se sabe qué es lo que ocurrió, pero no por qué ocurrió, y quizás eso es lo que preocupa ahora, ¿no? Y lo que se está investigando. La red eléctrica, que es la empresa participada por el Estado que se encarga de transportar el servicio eléctrico a todo el país, descartó la posibilidad del ciberataque, que fue la primera que se manejó en el día de ayer. Pero horas después el gobierno desmintió ese descarte de ciberataque. Digamos que se resistió a descartar nada.
En fin, todavía está todo muy abierto. Se han abierto varias investigaciones en distintas instancias, a nivel gubernamental, a nivel de la Unión Europea también. Así lo pidió Portugal, que se hiciera una investigación independiente. Y esto en los próximos días lo sabremos. Lo que sabemos es que en un lapso de 5 segundos se perdió el 60% de la energía que se estaba consumiendo en toda la península, alrededor de las 12:30. Lo que no sabemos es por qué se desconectó 2 veces la red de alta tensión en ese lapso de 5 segundos. Quizá la tesis que va cobrando más fuerza es que en la península ibérica, en España y Portugal, se depende en exceso de las energías renovables o digamos que no están bien compensadas con el resto de suministros. Y esto tiene que ver con que las energías renovables tienen una menor capacidad de compensar este desfase que hubo en la carga del sistema eléctrico. Y en el momento que ocurrió, por ejemplo, en España el 78% de la energía se estaba produciendo con energía renovable. Esta podría ser una explicación, pero todavía ni el Gobierno no se ha atrevido a confirmar nada. Lo que se ha pedido es a los operadores privados de energía eléctrica que colaboren en la investigación y no se queden callados, no se queden de brazos cruzados esperando que el Gobierno dé una respuesta, porque quizá aquí la responsabilidad podría ser compartida. ¿Hay Pero luz? Otro Sí. elemento, sí. Te quiero preguntar. En este momento sí. Te quiero preguntar si ya volvió El- la luz, si el suministro es normal y total o ha vuelto en fases. El suministro eléctrico ya a esta hora es prácticamente total, al 99%. Hay algunas pequeñas desconexiones de la conexión a Internet, pero el sistema eléctrico ya está completamente restablecido. El problema o el principal problema ahora se encuentra en el sistema ferroviario, porque ayer hubo miles de personas que se quedaron varadas a mitad de camino, esperando incluso muchas de ellas casi 20 horas dentro de los vagones sin acceso a agua o alimentación apropiada. Y en el día de hoy se ha trabajado mucho para intentar restablecer las líneas ferroviarias. Ya a excepción de algunas áreas de Cataluña y de Andalucía funcionan todos los trenes, pero claro, hay que recuperar todos los viajes de ayer y seguir brindando los viajes de hoy, con lo cual el trabajo se acumula y los retrasos y las filas, ¿no? Y las aglomeraciones en las principales estaciones de España se suceden durante el día de hoy. Ese es el principal punto de atención ahora mismo. Bueno, o sea que están esperando que el gobierno realmente se expida para saber cuáles fueron las causas que hicieron que este apagón se produjese y bueno, y que el gobierno diga, bueno, pasó esto por tal motivo y que haya una certeza. Eso todavía no existe. Exacto. Se sabe qué ocurrió, esa desconexión en ese lapso de 5 segundos. Se insinúa incluso que ocurrió en una estación del suroeste del país, donde hay mucha instalación de placas fotovoltaicas, que quizá pudo haber sucedido ahí el error, pero todavía no se sabe por qué ocurrió. En esto van a investigar, como te comentaba, varias instancias, también a nivel europeo, porque Portugal en este caso le pide explicaciones al Gobierno de España o se aparta, ¿no?, de asumir cualquier tipo de responsabilidad. Sí, Luis Montenegro, que es el primer ministro portugués, dijo, nosotros estamos esperando una explicación de España, nosotros somos víctimas de este apagón. Sí, víctimas colaterales y por eso también han elevado la investigación a Bruselas para que la Comisión realice una investigación independiente. Y luego dentro de España pues también hay otro debate que se replica en muchas partes del mundo, ¿no?, sobre la necesidad de apostar por las energías limpias, una política que el gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido a asumir desde el principio de su mandato y con la que se estaba avanzando a muy buen ritmo, y los que dicen que no hay que avanzar tan rápido y dejar de tener otras energías como las nucleares. De hecho, aquí en España ya en los próximos meses se contempla cerrar las 2 únicas estaciones nucleares que quedan funcionando, y ese es otro de los debates que se está produciendo a nivel interno, y también el reparto de responsabilidades políticas. No sé si recuerdan las riadas que hubo en Valencia hace unos meses, provocaron un cruce de acusaciones entre el gobierno central y el gobierno de esa comunidad, que es de la oposición, del Partido Popular. En aquel momento el gobierno central exigía
al gobierno popular de Valencia que asumiera sus responsabilidades, y ahora está siendo a la inversa, ¿no? Y reclaman sobre todo que más transparencia y mayor claridad, porque dio la impresión ayer que el gobierno no tenía mucho interés por comparecer a lo largo del día para informar sobre lo que estaba ocurriendo. Tal cual. Bueno, creo que uno de los grandes debates es evolución sobre eficiencia y vulnerabilidad. Es una de las grandes puntos sobre las IES que la gente, cuando tiene que hacer una inversión o un avance tecnológico para brindar un mejor servicio hasta a una comunidad o a un país, bueno, se pregunta qué tenemos, cómo podemos contrarrestar, qué ofrecemos como plan B o C, cuán vulnerable podemos llegar a ser, y si es superador avanzar sobre una inversión presto a lo que se tiene antiguamente. Me corro un poquitito de esto, Pablo, y te quiero preguntar, ¿es cara la luz? La boleta de luz, cuando llega la factura de luz, el español dice, me llega la boleta de luz, es caro lo que estoy pagando. ¿El servicio es caro? No, no es caro, en parte está subsidiado, y si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, España y Portugal tienen los precios más bajos de electricidad. Esto se debió también en parte a una solución que impulsaron los gobiernos de España y Portugal hará un par de años, que se llamó la solución ibérica, en la que se fijó un tope al precio de la electricidad para evitar la inflación que estaba disparando el precio en todo el continente. El resto de países no adoptaron esa medida, y desde entonces la diferencia de precio se ha hecho incluso más evidente. Claro. Aquí la ventaja también para España y Portugal es que son punteras en producción de energía limpia y barata, porque disponen de ese viento y de ese calor que hace que esta energía pueda, incluso en el día de ayer, como pudimos comprobar, casi el 80% de la energía que consumía todo el país venía de energías limpias. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, aquí comparado con países del entorno, el precio de la electricidad es más barato. Vos sabés que, pregunto, cuando te llega la boleta de luz, la factura de luz, ¿te llega de acuerdo a tu consumo o te ponen un importe ya preestablecido? En Argentina, por ejemplo, aunque no lo puedas creer, yo ya sé cuánto voy a pagar el mes la próxima boleta. Acá te lo ponen así hasta por metros cuadrados, medio raro, ¿no? Allá, ¿cómo es el tema de consumo? De acuerdo a lo que consumís, estás en tu casa, te olvidaste la luz prendida, te fuiste un mes de vacaciones, vas a tener un consumo enorme. La pagaste, va a disminuir el consumo. Acá vas a pagar igual, estés, no estés. Sí, aquí es en función de lo que se consume y, como te digo, también dependiendo de la zona donde se viva, de las ayudas estatales o regionales que haya, el subsidio también rebaja mucho el precio. Así que no, si estamos hablando de un apartamento familiar pequeño donde viven pocas personas, aunque te dejes la luz prendida más tiempo, es extraño que suba en exceso el precio. Cosa diferente podrá ser en la industria o en grandes establecimientos, pero a nivel familiar o de pie de calle, digamos, no hay grandes diferencias. Bueno, Pablo, ¿cómo es la normalidad dentro de esta vuelta después del apagón? Independientemente de lo triste de las 5 personas muertas, ¿cuáles son las últimas noticias que tenés en tu poder? Pues se están extrayendo muchas lecciones, y aquí en España, curiosamente, en los últimos años da la impresión que nos hemos acostumbrado demasiado a vivir eventos históricos. Hablo de desastres naturales como el que mencionaba, la ría de Valencia, o un volcán en las Islas Canarias, o inundaciones, sequías, nevadas copiosas, la misma pandemia que vivimos en todo el mundo, pero en Europa especialmente restrictiva en materia de movimientos, con lo cual una lección que yo creo que podemos extraer todos en la sociedad española es que la sociedad ha aprendido a comportarse ante este tipo de situaciones anómalas. Hubo un civismo bastante ejemplar, apenas hubo hurtos o robos, apenas hubo accidentes de tráfico, mucha gente se lanzó a la calle a dirigir el tráfico por sí mismo. Por otro lado, otro debate que ya venía dándose desde Bruselas, se estaba hablando de la necesidad de que todos los ciudadanos europeos tuvieran en sus domicilios un kit de emergencia, una mochila con víveres básicos para sobrevivir ante eventos
inusuales. Desde Europa se hablaba o se pensaba, yo creo, un poco más en cuestiones bélicas, pero en este caso, en el caso de un apagón, ha quedado más que evidente que quien no tenía elementos no perecederos o que no tuviera que cocinar o quien no tuviera una radio con pilas en su casa, pues lo iba a pasar un poco peor. En fin, en este caso solo fueron 24 horas, no hubo que lamentar más tiempo, pero a nivel europeo ya se está poniendo de ejemplo esto que ha ocurrido como la necesidad de seguir avanzando en esa dirección, de que hay que estar preparados en el continente ante cualquier anomalía y que la sociedad y la ciudadanía tiene que saber cómo reaccionar. Y en este caso yo creo que la sociedad española ha sabido reaccionar bien, en Portugal lo mismo, y bueno, también la generosidad de otros países que, si bien en el primer momento de la desconexión del apagón no pudieron ayudar a España porque fue inevitable, en 5 segundos se fue todo, sí a lo largo del día de ayer y del día de hoy tanto Francia como Marruecos han entregado mucha energía a España para permitir que se restablezca lo antes posible todo el servicio eléctrico. Y de aquí en adelante pues solo estar atentos a cómo evoluciona la investigación. Probablemente en los próximos días sepamos a ciencia cierta qué ocurrió cuando se destapen las cajas negras y se sepa qué fue lo que ocurrió, poner las medidas para que no vuelva a ocurrir y estar atentos y mejor preparados por si volviera a ocurrir, pues todos en su casa estar listos y saber cómo hay que actuar. Tal cual. ¿De qué consta ese kit de supervivencia? Porque esto que estás diciendo en cuanto a un evento de esta naturaleza, y también dejaste entrever algo que inquieta, porque cuando un gobierno te invita a tener un kit de supervivencia, no son buenas noticias, porque saben que hay cosas que van a volver a suceder, por un lado, o hay situaciones mundiales que se pueden recrudecer y te pueden tocar de forma colateral. Así es, lo vimos en la pandemia, en un mundo tan hiperconectado. Cualquier vulnerabilidad rápidamente se contagia a todo el mundo y hay que tener maneras de seguir adelante sin salir a la calle, por ejemplo, como vimos en la pandemia o en este apagón energético. En Europa, a España y a Portugal no nos queda tan cerca la guerra en Ucrania, pero pues se habla también, como se habló ayer, de ciberataques que pudieran tumbar todos los sistemas de comunicación. Hay muchas cuestiones, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Y en el caso del kit de supervivencia, entre las cuestiones o entre los objetos que se pedía tener a mano, pues principalmente agua, productos, comida enlatada o productos no perecederos, mantas por si fuera en invierno, hiciera frío, linternas. Y lo de un transistor de los antiguos a pilas que no necesita de electricidad, y que yo creo que no recuerdo un episodio similar en el que la radio hubiera sido tan importante en un momento. En España, en el golpe de Estado del 23F tan conocido, la única manera en la que la sociedad pudo informarse fue a través de la radio, porque había periodistas dentro del hemiciclo que podían todavía hablar por el transistor. En aquel momento todo el país estuvo escuchando la radio, y ayer yo creo que fue un nuevo episodio o un nuevo ejemplo de cómo la radio es fundamental en estos casos, porque la televisión nadie la podía conectar. O sea, la única manera Internet era se cae internet rápidamente también, y nadie puede reproducir ni enviar, los datos están caídos. Bueno, esto es algo muy importante, ¿no? La importancia de la radio desde que la radio es radio, de que cumple esa función de servicio, y que más allá de entretener, de informar, de que cada uno y que en cada país le dé el sentido que fuere, la radio es el medio, no tengo ninguna duda, por excelencia, que va a prevalecer por siempre. No solamente por lo fácil de su sintonía, sino por el servicio que presta, y por lo importante que es en momentos de conmoción, o en momentos de desesperanza, de conmoción, como los que vivieron ustedes o los que se viven cuando está todo cortado y alguien se quiere comunicar. Siempre la radio está allí para salir rápidamente. Así es, sí, sin ninguna duda. Y ayer, pues, un ejemplo de ello es que en todas las tiendas en las que se venden todavía este tipo de transistores, obviamente se agotaron, muchos duplicaron el precio, triplicaron, pero no importó, la gente fue a comprarlo, o si no, pues como me
ocurrió a mí, tuve que recurrir a ir al coche, prenderlo y poner la radio para enterarme de qué estaba ocurriendo. Si bien no pude comunicarme con mi familia hasta las 5 de la mañana, por lo menos podía saber qué es lo que estaba ocurriendo en el resto del país y tener una cierta orientación de qué es lo que había que hacer. Tal cual. Gracias por atenderme, por este panorama tan claro que nos has brindado, Pablo. Nada, muchas gracias a ti, Sebastián. Un saludo a ti y a toda tu audiencia allá en Bahía Blanca. Un abrazo muy grande. Pablo Sánchez Olmos, es periodista de la radio española Onda Cero y editor del podcast Latitud Cero, hablando sobre lo que pasó en referencia al apagón del día de ayer que dejó a toda España, Portugal y sur de Francia sin suministro eléctrico. El gobierno español todavía no se ha expedido con certeza de cuáles fueron las consecuencias de este apagón. La incertidumbre va ganando, por supuesto, a medida que van creciendo y va aumentando las horas, pero las respuestas todavía no existen con certeza. Faltan 5 minutos para las 4 de la tarde. Recordamos la temperatura en este momento, mi querida Nati. Tenemos en el centro 26 grados 2 décimas. Bueno, quiero hacer hincapié en esto, el tema de la radio, no porque uno trabaje en la radio, sino porque uno sabe lo que significa como herramienta la radio, no como una herramienta de trabajo, de entretenimiento, de lo que se quiere comunicar, de lo que se quiere expresar, sino de lo que significa la radio para la población mundial. La radio, incluso en épocas de guerra, ha sido históricamente una herramienta crucial para la comunicación, en todo sentido, tanto en el campo como para la gente que quiere saber qué está sucediendo, la difusión de información en contextos de conflicto, cuando están anegadas absolutamente todas las plataformas que hoy en día existen, gracias a Dios, como Internet, etcétera. La radio es el medio esencial para informar a la población sobre los eventos en curso. Nada más que decir, la radio por siempre.